Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Soy Rick, el Capuchas Verdes amante del mundo zombie, y hoy os quiero explicar qué es lo que yo haría para sobrevivir a un apocalipsis zombie. Así que si os interesa el vídeo quedaros, si no, nos vemos en el siguiente. ¡Empecemos! Me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, que muchos de vosotros habéis fantaseado con enfrentaros a un apocalipsis zombie. Y la verdad es que yo soy el primero. Es una temática que me gusta bastante, aunque la veo un poco inviable que esto suceda. Sí que es verdad que muchas veces he fantaseado con ella, pero todo eso es mucho más fácil desde detrás de la pantalla, sentados en el sofá. Pero a la hora de la realidad, la verdad es que muchos de nosotros probablemente moriríamos a los 5 o 10 minutos de empezar el apocalipsis. También, como os decía, es algo que es poco viable, poco probable que esto suceda. Pero bueno, parte del preparacionismo consiste en eso, en estar preparado para cualquier contexto. Y aunque este es muy poco viable, el estar preparado nos hace que podamos afrontar esta situación de una forma más sencilla, por así decirlo, ya que nunca sería sencilla, ya que un apocalipsis puede ser algo muy crudo y complicado, ya no solo por la parte física y todo lo que nos podamos pasar, sino por la parte también psicológica, que esta es más difícil de preparar. Sabemos qué es lo que podemos hacer, pero a la hora de la verdad nuestro cerebro es el que nos va a permitir que podamos ir por un lado o por otro y que cometamos más o menos errores. Aparte que psicológicamente el estar oyendo todo el rato de los caminantes constantemente, esos zombies, ese murmullo, ese ruido, nos irá fastidiando el cerebro y hará que tomamos decisiones que sean bastante locas y probablemente eso nos lleve a la muerte. Pero si conseguimos superar ese estadio psicológico, hay unas cuantas cosas que debemos tener en cuenta y que serán más fáciles o menos difíciles en nuestra supervivencia si conseguimos seguir unos patrones que os voy a mencionar a continuación. Las primeras horas son cruciales, probablemente son aquellas que indiquen si vamos a sobrevivir o no, porque ya sabéis que esas primeras horas serán muy caóticas, gente intentando escapar, gente robando. Ya sabéis que cuando hay una gran crisis, normalmente los humanos somos muy egoístas y miramos solo por nosotros, y en un apocalipsis zombie os lo recomiendo. Es lo más interesante, intentar mirar por nosotros, ya que nunca sabemos quién nos puede traicionar, y si tenemos un grupo, perfecto, pero si no tenemos un grupo, confiar solo en los más cercanos, porque no sabemos cómo se puede desenvolver la situación. Y hablando de desenvolver, también es muy importante saber que solo podríamos sobrevivir si el apocalipsis zombie se desenvolviera de forma normal. ¿Qué quiero decir con de forma normal? Que no hubiera un plan de contingencia por parte del ejército o del Estado que decidiese erradicar grandes zonas de terreno donde haya esa infección a base de bombardeos. Por ejemplo, imaginaros que el apocalipsis zombie se da en una isla y el plan de contingencia sea básicamente bombardear esa isla y erradicarla con totalidad. De esa manera se podría contener, aunque moriría muchísima gente solo por las bombas. Pero es una cosa que podría pasar. En caso de que eso no suceda, hay varios tips, como os he mencionado antes, que debemos tener en cuenta a la hora de intentar sobrevivir. Y ahora os los cuento. Lo primero que vamos a tener que decidir es si nos vamos o nos quedamos. Esas son las dos únicas opciones, y lo más probable es que en la zona donde tú te sientas más segura es en el resguardo de tu hogar, y más si tienes un hogar un poco cómodo en las ciudades, pues bueno, básicamente tenemos 4 paredes de hormigón que evitará que los zombies los puedan atravesar, así que eso facilita un poco el que podamos estar más seguros en el interior, y por eso la mayoría de gente decidirá o optará por quedarse, al menos esperando a que la cosa fuera deje de empeorar o esté mejor, ya que, bueno, ya sabéis, los primeros momentos pueden ser muy alarmantes, gente llenando sus coches, atascos en las carreteras por oleadas de peña intentando salir de la ciudad. Bueno, eso es lo que podría llegar a pasar, y algunos decidirán quedarse en casa. Una familia normal que no sea preparacionista probablemente en su despensa, racionándola bien, tenga agua para 2 semanas máximo. No creo que le dure más, depende también de la cantidad de gente y la cantidad de comida que tenga en ese momento y cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hizo la compra.
Pero ese no es el principal problema. Tendremos dos problemas que llegarán mucho antes de esas 2 semanas. Uno será el agua y el otro son los residuos. Hablaremos primero de los residuos. Los residuos me refiero a toda esa basura que nosotros acumulamos. Solo para haceros una idea, durante una semana no bajéis la basura al contenedor y veréis la cantidad de basura que llegamos a acumular, ¿vale? En el hipotético caso de que tengamos el valor para salir a tirar la basura o básicamente la vayamos tirando por la ventana, nadie se va a encargar de recoger esa basura. Esa basura se irá acumulando y eso atraerá a diferentes plagas, a roedores, a diferentes bichos. Con ello nos vendrán las enfermedades que conlleva tener estos animales cerca. Por suerte tenemos una gestión de residuos muy eficiente a día de hoy, pero imaginaros que esa gestión de residuos desaparece totalmente. Todos esos residuos se acumularán, tendremos una gran plaga y eso será un gran problema. Pero si ese no es el problema, porque hemos conseguido hacer una buena gestión de residuos o tenemos un espacio donde poder almacenar esos residuos de forma estanca para que no generen ni olor ni nada por el estilo, tendremos un segundo problema. El segundo problema es el tema del agua. Nosotros dependemos muchísimo del agua, pero muchísimo, porque la utilizamos para prácticamente todo. Desde la higiene personal e íntima, lavarse los dientes, ducharse, porque con el paso del tiempo iremos oliendo fuerte y oler fuerte también psicológicamente desgasta bastante. Lavarse los dientes, como ya he dicho, es muy importante y es crucial. Tirar de la cadena para que no se acumule nuestras heces, nuestro orín, que probablemente igual ni funcione esa agua, pero además tenemos el agua para beber y incluso tenemos el agua para cocinar. Es muchísima agua. Lo primero que tenemos que hacer es abrir los grifos, aprovechar ese primer momento que aún el agua no estará cortada para llenar todo aquello que sea llenable. Si tenemos bañeras, llenamos bañeras. Si tenemos botellas, llenamos botellas. Todo aquello que pueda contener agua es lo primero que vamos a tener que rellenar y intentar sobrevivir el máximo tiempo posible y gestionando muy bien esa agua para poder aguantar dentro del hogar el máximo tiempo posible. Bien, hemos superado estas 2 primeras semanas y estamos buscando el momento perfecto para intentar salir y huir de la ciudad para buscar recursos. Probablemente, si es una ciudad grande y masificada, estará repleta de zombies. Y en algunas series o películas habréis visto como mucha gente abre un zombie en canal y se embadurna de vísceras para poder pasar desapercibido ante la horda, ante esa cantidad de zombies. Primero de todo, la mayoría de nosotros no nos veremos capaces, no tendremos el estómago suficiente para hacer esto. Pero en el hipotético caso de que nosotros lo hiciésemos, pensad que es una enfermedad que nos puede afectar a través de cualquier herida. Si tenemos un pequeño corte, nada, un uñero, una pielecita que nos hayamos levantado un poco y esté un poco sangrando, embadurnarse con eso hará que estemos en contacto directamente con el virus. Eso quiere decir que pasaremos a formar parte de la horda de zombies ipso facto, porque bueno, la teoría nos dice eso, que el método de propagación es por contacto entre mucosas o a través de la sangre, así que es muy probable que eso no sea la mejor opción. Así que probablemente la mejor opción sea ser paciente y observador. Mirar qué calles están menos abarrotadas, por dónde podemos concurrir y por dónde no. Mirar qué periodos de tiempo están más vacías y en lugar de intentar abandonar de golpe toda la ciudad, quizás estemos en medio de la ciudad y tenemos que avanzar muchísimo espacio, lo mejor sería ir avanzando poquito a poquito, intentar pues avanzo hasta donde creo que puedo estar seguro y una vez llegamos a ese sitio con bien de provisiones esperamos, seguimos observando y vamos avanzando poquito a poquito, vamos avanzando estadio a estadio hasta poder salir de esa zona, pero que no se nos haga muy tarde porque igual estamos esperando el momento perfecto, el momento oportuno y eso es bastante complicado porque nunca es un momento perfecto, así que hay que buscar el mejor momento pero con las reservas suficientes de comida y agua para poder intentar salir, porque si no luego se nos va a complicar mucho la cosa. También otra cosa es que salir a la calle ya viene siendo bastante complicado, porque cuando sales a la calle la posibilidad de que haya zombies en ella es muy alta. Muchas veces podremos pasar de tejado a tejado, de terraza en terraza, de la forma más segura probablemente sea una mucho mejor opción que no el salir a la calle y encontrarte con la horda, encontrarte rodeado y no saber cómo bien escapar.
Vale, y ahora pongamos que no eres una persona normal, sino que eres un preparacionista. Un preparacionista que tiene esa buena despensa, en el que tiene una buena cantidad de agua y una buena cantidad de comida. Entonces, esa situación se puede alargar hasta 6 u 8 meses, depende de la cantidad de agua más que de la de comida. Es probable que nos quedemos antes sin agua que sin comida. Si estás en esa situación, lo bueno que tiene es que puedes planificar mucho mejor la huida. Y, recuerdo, no alargar demasiado y nos quedemos sin recursos. Pero sí que es verdad que podemos planificar mucho mejor, mirar los patrones de conducta de las hordas de zombies, cuáles son los mejores momentos. Y ya si eres un super prepper en que te puedes pagar un sistema de hidroponía, un sistema de reciclado de aguas, o incluso tienes un búnker súper preparado con toda la mayor tecnología, pues bueno, sí que es verdad que podrás sobrevivir mucho más tiempo. Lo que no sé que llegará antes, sino que se te acaben los recursos o que acabes volviéndote loco por la soledad y la falta de ocio. De eso hemos hablado en un vídeo en que hablábamos de que hay que estar entretenidos, hay que entretener la mente cuando nos quedamos encerrados en casa, como durante el confinamiento. Hubo muchos problemas psicológicos durante el confinamiento por el tema de la soledad, de la convivencia con una única persona. Lo que tenemos que buscar es muchas maneras de entretenernos y, por ejemplo, una manera es hacer un poquito de ejercicio físico, no mucho, pero mantenernos distraídos, crucigramas, leer libros, si podemos reproducir películas, etcétera, etcétera. Pero eso lo dejo para aquellos super preppers que puedan pagarse un búnker, un sistema de hidroponía, etcétera, etcétera. La gente normal, incluso los preparacionistas medios que tienen una pequeña despensa, podrían aguantar entre esos 6 y 7 meses. Si eres de los otros, pues bueno, no sé si hace falta que sigas viendo el vídeo, porque igual puedes vivir eternamente dentro del búnker si te ves capacitado. Si, por lo contrario, tú decides irte, eres de los que deciden abandonar la ciudad rápido para huir de esas hordas de zombies o de esos pequeños zombies infectados que luego se acabarán convirtiendo en una gran horda, ¿tú sabes realmente cuál es tu plan de huida? ¿Cuál es el vehículo más adecuado? ¿Tienes planificada la ruta más adecuada? Pues si lo tienes planificado, perfecto, porque ya tienes mucho ganado. Pero de lo contrario, te voy a explicar un poco algunas cosas a tener en cuenta. Cosas a tener en cuenta son los primeros sitios a los que irá la gente. Lo más normal es que la gente acabe yendo primero a hospitales. Por desconocimiento se pensarán que esa infección se puede curar. Mucha gente podrá ir infectada al hospital, igual que otras también irán al hospital, y ahí se creará un caldo de cultivo de zombies bastante importante. Mucha otra gente se tiran a Dios. Van a las iglesias porque creen que Dios les protegerá. Ahí también se junta bastante gente, solo que un infectado entre dentro de una iglesia, evidentemente toda aquella gente acabará infectada. Comisarías, claro, ahí hay armas, nos podrán proteger. Bueno, estamos en España, no sé en otros países, pero estamos en España, las balas son limitadas y la protección que nos pueden brindar, pues hasta cierto punto será escasa, ya que llegará un momento en que la cantidad de zombies sea mucho más alta que la de balas y básicamente acabarán entrando y nosotros acabaremos pereciendo y acabando formando parte de la horda. Así que son 3 sitios que no acabo de recomendar porque pueden ser probablemente de los más peligrosos. Uno de los sitios que a priori podría ser una buena opción a medias es una cárcel, porque las cárceles tienen esas grandes murallas de las que no se puede ni entrar ni salir, pero si finalmente consigues entrar nos encontramos con otros problemas. El primer problema es que muchas cárceles, cuando fallan los sistemas de electricidad, las puertas se tienden a abrir por sí solas, al menos en lo que hemos visto en las películas, y si no es así, probablemente por empatía algún carcelero abra las puertas para que la gente pueda salir. Eso puede llevar a disturbios, gente que se mata entre sí y probablemente alguno de los que se haya matado entre sí se convierta en zombie, pero en caso de que quede limpia la zona y sea un sitio medianamente decente y libre de zombies, nos queda la gente que hay dentro, que no se caracteriza por ser la más confiable. Pero aún y así, si conseguimos que las cárceles estén limpias de gente, que no sea un problema y podamos entrar ahí, es un muy buen sitio por los grandes sistemas de seguridad que tienen. Además, muchas de ellas tienen patios que no están hechos de cemento, ahí podremos cultivar, incluso si nos atrincheramos ahí, es un buen sitio en el que podemos aguantar un largo periodo de tiempo e incluso llevar una vida medio decente en el interior. Simplemente tendremos que ir limpiando las hordas de zombies que se acerquen a la valla, irlas eliminando constantemente.
Y como os decía, es una buena opción, sobre todo más a largo plazo, cuando aquella cárcel probablemente ya se haya vaciado o toda la gente que había en su interior haya muerto, ya sea por convertida por zombie o se haya ido de la cárcel. Es un buen sitio, y en caso de que haya pues zombies, bueno, pues depende la cantidad de gente que había en la cárcel, limpiarla de zombies será más o menos fácil, pero será mucho más fácil porque ya tienes un espacio delimitado. Si vas poco a poco limpiando aquel espacio, luego dejarlo limpio y bien para poder vivir en él es mucho más fácil que hacerlo en el campo exterior. Si tú estás en el exterior es muchísimo más complicado que puedas sobrevivir. En cambio ahí, teniendo cuatro vallas que te cubran bien la zona y que sean impenetrables, eso hace que la capacidad de supervivencia sea alta. Pero ya te digo, no es la primera opción que yo elegiría justo después de que empiece el apocalipsis zombies. Quizás a largo plazo, si tengo que moverme de un sitio intermedio, sí que sería una opción, pero de primeras sin duda lo descartaría. Pero hay otro que ahora os voy a comentar que me parece mucho mejor. Esa opción es ni más ni menos que una escuela. Las escuelas son como mini cárceles, porque deseamos que nuestros niños estén contenidos dentro del colegio, que no puedan salir con relativa facilidad. En mi escuela, por ejemplo, era imposible salir de ella incluso ni trepando por las puertas. En la puerta principal incluso tenía una puerta de cristal que tenía unos barrotes, o sea que era prácticamente imposible entrar o salir de ella si está totalmente cerrada. Además tiene la ventaja de que ante un apocalipsis zombie, aquellos padres y madres que tengan amor por sus hijos e hijas, lo primero que harán será irlos a buscar, así que las escuelas es probable que se vacíen con relativa facilidad. Si se queda la puerta abierta, porque es hora de entregar a los niños, si se ha quedado la puerta abierta, entrar ahí es relativamente fácil. Y además se está poniendo muy de moda esto de hacer huerto en la escuela, para que los niños de la ciudad sepan, bueno, los del pueblo también, pero sepan cómo cultivar tomates, lechugas, judías, así que es una manera de tener un espacio cerrado, delimitado, como sería una cárcel, con diferentes departamentos que vendrían siendo las diferentes clases, por así decirlo, y luego además tienen otra cosa a favor. Hay muchas de ellas, algunas ya usan catering, pero muchas de ellas tienen un servicio interno de comedor. Asegúrate de la que vas tenga un servicio interno de comedor, porque ahí ya tenemos un punto a favor. El primer punto a favor es que tendremos una despensa y también tendremos una cocina. Si esa cocina además va a gas, nos durará ese gas el tiempo suficiente que nos duren las bombonas de gas, que suelen ser bastante, ya que están preparadas para cocinar para gran cantidades de gente. Así que tenemos comida y tenemos una cocina donde poder cocinar. El único problema será encontrar un sitio cómodo donde dormir. Igual si tiene infantil tendréis unas pequeñas literas que no serán muy grandes, pero yo que sé, en una clase de infantil puede haber entre 10 y 20 niños, pues juntando varias literas ahí te puedes hacer varias camas y puedes un poco distribuir la escuela a tu gusto. Finalmente has decidido huir, ya sea al principio, esperando 2 semanas o esperando 6 meses. Sea cual sea el momento en que tú decides huir, es crucial el medio de transporte que vas a utilizar. Y te explico por qué. Porque hay muchos medios de transporte que son auténticas bombas de relojería que harán que mueras casi al instante. El primero son vehículos en general, vehículos de motor me refiero, coches, autobuses, no hablo de motos, que eso lo hablaremos en otro momento, pero coches y autobuses y camiones, el problema que tienen es que probablemente se creen muchos atascos, coches queden atascados, acabes yendo por un camino que te acabes quedando varado porque no puedes seguir hacia adelante, una horda de zombies venga por detrás porque el ruido del coche los haya traído, te quedas encerrado. ¿Cuánto tiempo aguantarás encerrado dentro del coche? Poco, y no se cansarán los zombies, tienen todo el tiempo del mundo para poder acecharte hasta que consigan entrar o que tú acabes por salir porque ya no puedes aguantar más. Así que vehículos a motor, a priori de gran tamaño, son una muy mala opción. Una opción que sí que os recomiendo son los monoplazas. Por monoplazas me refiero a cualquier vehículo en que solo quepa una persona, como podría ser patinetes, motos, bicis, etc. ¿Qué pasa? Que esos vehículos, aunque hayan atascos, sí que son mucho más estrechos, muy maniobrables, y tú te puedes ir colando entre los coches, puedes seguir avanzando, puedes maniobrar mejor a la hora de girar, te puedes meter por pequeños callejuelas, o sea que eso te facilita muchísimo el avanzar. Pero ahí también hay varios problemas y hay un orden de prioridades, según mi punto de vista, que teníamos que tener en cuenta.
Empecemos por las motos. Las motos la verdad es que van muy rápido, pero tienen el problema de que hacen mucho ruido, entonces atraerán a zombies, evidentemente. Pero además tienen otros problemas. La cantidad de kilómetros que tú te puedes desplazar se verá limitada por la cantidad de combustible que tú tengas. Además son materiales pesados que si nos encontramos, por ejemplo, una valla de frente y decidimos que queremos seguir con la moto, levantar la moto y hacerla pasar por encima de la valla será prácticamente imposible. También tenemos en cuenta de que son monoplazas todo esto, o sea que solo tenemos espacio para desplazarse una única persona. Si somos un núcleo familiar como es el mío, que somos 3, necesitaríamos al menos 2 porque uno de ellos podría ir en paquete. Pero eso implica que podríamos cargar menos recursos para nuestro desplazamiento. Vale, otra opción sería el patinete eléctrico. El patinete eléctrico tiene el mismo problema. Es un vehículo, tanto la bici eléctrica como el patinete eléctrico, pero empezamos por el patinete eléctrico. El patinete eléctrico, tú te puedes desplazar la cantidad de kilómetros que tenga batería ese patinete. Es muy maniobrable, la verdad es que puedes ir mucho más rápido que si lo haces corriendo y pues si te encuentras con el problema de cruzar la valla, pues sí que es más fácil que podamos levantarlo e intentarlo pasar hacia el otro lado de la valla y continuar. Pero seguimos teniendo el problema de que es muy pesado y además solo nos podemos desplazar a aquellos kilómetros que nos dé la batería. Luego empujarlo con el pie, la verdad es que es bastante tostón y ir todo el día de pie puede ser bastante cansado, así que tampoco lo acabo de recomendar. Después, como os decía, tenemos las bicis eléctricas. Las bicis eléctricas tienen un poco la ventaja de ambas partes. Es un vehículo que es ligero, que puedes seguir circulando con ella todo el tiempo que quieras, porque una vez se te acaba la batería puedes continuar. Y por ventajas no quería decir las ventajas de ambas partes, sino que también tiene el inconveniente. El inconveniente es que es mucho más pesada. Podrás pasar la valla, pero probablemente te cueste mucho más, ya que son muchísimo más pesadas. Entonces, bueno, desplazarla por arriba podríamos hacerlo. Cuando se nos acabe la batería podemos seguir pedaleando, así que es una bastante buena opción. No tiene la misma velocidad que una moto, no nos podremos desplazar tan rápido como lo haríamos con la moto. Tenemos la batería como sería con el patinete, pero mejora respecto a que con el patinete es bastante cansado desplazarnos. En cambio, con una bici eléctrica, aunque después tengamos que pedalear, no tenemos que estar de pie, sino que podemos estar sentados. El ruido que hacen tanto el patinete como la moto la bici eléctrica es mucho menor, pero bueno, siguen siendo bastante pesadas. Otra opción es la bici convencional, la de toda la vida. A más ligera sea, mejor. Eso querrá decir que tiene una mejor calidad y nos habrá costado más dinero, evidentemente. No optemos por bicis de carreteras porque probablemente nos acabemos metiendo por caminos o por senderos que esas ruedas no vayan a aguantar. Procuremos llevar manchas, procuremos llevar recambios para la bici porque podemos pinchar, pero son mucho más ligeras, nos permite ir a un ritmo de entre 15 y 30 km por hora en función de las bajadas, subidas. No es muy rápido el desplazamiento, pero tenemos maniobrabilidad, tenemos ligereza para cruzarla, podemos movernos mucho más libremente y avanzar muchísimo más en el tiempo, aunque sí que es verdad que como todo se puede romper, se puede desgastar, pero sí que nos habrá permitido alejarnos bastante de la civilización. Solo hará falta saber hacia dónde nos dirigimos, pero es una bastante buena opción. Y por último es el desplazarse a pie. De media, gente que hace el Camino de Santiago se desplaza entre 17 y 25 kilómetros diarios. No es mucho lo que nos podemos desplazar, pero nos da una versatilidad 100%. Pensad que con una bici llega un momento en que nos tenemos que esconder en un rincón para dormir. La bici no es una cosa fácil de esconder, puede ser que alguien la vea, que pase por ahí y nos la intente robar. Andando, lo bueno que tenemos es que nos podemos desplazar en función de nuestra condición física por casi cualquier terreno. Entonces nos podemos meter en terrenos más abruptos y nos vemos capaces, porque los zombies no se caracterizan precisamente por sus andares fáciles y fluidos. Entonces podemos subir pequeños cerros, pequeños senderos con piedras, que hará que sea mucho más difícil que esos zombies lleguen hacia arriba, y nos permitirá el ir a nuestro ritmo, totalmente silenciosos, con el sigilo suficiente podremos evitar hordas, podremos pasar relativamente cerca sin que nos oigan, así que es una gran ventaja. Si tenemos que escoger entre todos los medios que os he dicho, imaginaros que con todos esos medios hemos conseguido salir de la civilización. Hablando de coches, hablando de motos, hablando de bicis, patinetes o andando, ¿vale? Estas son 5 opciones que he dado. Probablemente a alguien se le ocurra alguna más, por ejemplo, si estáis en la costa, ir al mar. Yo no soy de mar, esa opción nunca la he contemplado, porque sí que es verdad que en mar estaríamos mar abierto, si tenemos un buen barco que recicle agua, que desalinice, podemos pescar, ahí la verdad es que tendríamos mucho ganado, pero bueno,
las condiciones meteorológicas, hay muchos factores a tener en cuenta que nos darían para 3 o 4 vídeos solo hablando de la supervivencia en alta mar. Así que me limito a estos 5. Si tuviera que elegir, os hablo primero de pros y contras. Hemos conseguido salir con cada uno de estos 5 vehículos. El coche, bueno, lo que os decía, tenemos la autonomía que tiene, tenemos el ruido que hace, aunque estemos fuera, los zombies seguirán estando fuera, nos podrán perseguir y evidentemente cuando se acabe la gasolina, pues ya estará. Nos podemos acercar a una zona rural con el coche y luego adentrarnos. Una vez dentro de la zona rural, el poder entrar dentro del bosque para esconderse bien, con el coche no se puede. Con la moto tampoco, a no ser que sea de enduro y nos podamos meter un poco por caminos y tengamos la habilidad y la destreza para hacerlo, también será algo bastante complicado. Lo mismo pasa, bueno, con el patinete eléctrico, evidentemente podemos desplazarnos hasta acercarnos al bosque, pero no nos meteremos con un patinete eléctrico por en medio del campo. Con las bicis, tanto la normal como la eléctrica, pues bueno, sí, podremos meternos dentro siempre y cuando tengamos la destreza y la habilidad para meternos dentro. La eléctrica, el problema que tiene es que al ser más pesada, una vez nos haya acabado la batería, meternos por según qué caminos va a ser mucho más complicado, y con la bici normal nos podremos adentrar hasta donde nosotros medianamente podamos y llegará un momento en que nos tendremos que desprender de ella porque habrá sitios, a no ser que encontremos un sitio que sea perfecto y nos podamos quedar ahí, pero de no ser el caso será un problema, la abandonamos y seguimos a pie. Nos habrá avanzado mucho terreno, probablemente nos hayamos cansado mucho menos, hayamos gastado muchos menos recursos de los que llevamos para poder sobrevivir y iremos más ligeros a priori. Y luego está el ir a pie, que nos da, pues bueno, esa versatilidad. Si tuviera que elegir uno, me decanto por estos dos, tanto la bici normal como el de ir a pie. A mí me encanta andar, así que no es un problema. Y la bici, pues eso, simplemente podemos avanzar mucho más rápido, podemos llevar mucho más peso porque dentro de lo que cabe podemos llegar a cargar más material que en la mochila, que yo no sé si visteis un vídeo en el que iba con 20 kilos en la mochila, hice 30 y pico kilómetros y acabé destrozado. Al día siguiente prácticamente no me podía ni mover, básicamente no me quería ni mover, estaba hecho una mierda, así que nos vemos limitado al peso que podamos cargar. Entre las dos, la bici probablemente sea la mejor opción, y luego combinarlo con continuar andando. Y como veis, siempre la opción era huir al bosque. Se puede ir a zonas rurales en que hayan casas apartadas y tal, pero mi opción favorita es huir al bosque. No es una opción para todos, ya que hay que estar preparado, hay que tener unas nociones de supervivencia que son básicas y que son importantes para poder sobrevivir en el bosque. Llegará el frío del invierno, necesitaremos unos materiales adecuados o las habilidades suficientes para podernos construir o fabricar sitios donde poder pasar el invierno, conseguir comida, conseguir agua. Pero una vez tenemos un poco de estas habilidades, que algunas han salido en mi canal, otras hay muchos canales que hablan de esto, lo que tenemos que hacer es practicarlas, porque no vale solo con ver esos vídeos, sino que tenemos que practicarlo. Hay unas cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de elegir nuestro destino definitivo o el más definitivo posible dentro del bosque, y ahora las vamos a mencionar. La primera de todas es escoger un sitio en que haya masas de agua. Cuando hablo de masas de agua, hablo de ríos. Ríos, pero no temporales, ríos que tengan un caudal continuado. No nos sirve un río que se seca en pleno verano, que es cuando más agua necesitaremos. Necesitamos eso, un caudal continuado, o un lago, una balsa, un estanque muy grande en el que podamos recoger el agua. Eso nos dará muchas ventajas. Muchas ventajas, ¿por qué? Porque no solo tendremos la hidratación, higiene, etcétera, sino que también tendremos alimentación. Si tenemos nociones de pesca, podremos pescar. Si tenemos nociones de trampeo, podremos poner trampas, y que muchos animales se acercarán a ese río, se acercarán a ese lago a beber. Así que poniendo trampas es posible que nos podamos asegurar más cantidad de comida. Luego está el tema de conocer bien el bosque en el que nos hemos adentrado. Hay bosques mejores y hay bosques peores. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a nivel de vegetación. Elijamos aquellos bosques en que tengan más plantas comestibles, más árboles comestibles. Tenemos los hayedos, que dan los hayucos, tenemos los robledales, que tenemos las bellotas, tenemos los pinos piñoneros, podemos hacer infusiones. También tener nociones de plantas es muy importante. En mi canal ya veis que lo hemos repetido muchas veces, hemos sacado muchos vídeos hablando de plantas comestibles. Cazar y pescar es mucho más complicado que alimentarse solo de plantas. Al principio, al menos, hasta que las trampas empiecen a funcionar, en ensayo-error, ver en qué hemos fallado y cómo podemos mejorar esa trampa, cómo podemos hacer
trampas para peces, cómo podemos llegar a pescar. Hasta que consigamos una fuente fiable de comida, lo que sí que podemos hacer es irnos alimentando de plantas, y por eso es muy importante conocer ese bosque, conocer esas plantas, conocer de qué podemos y de qué no podemos alimentarnos. Y pensad que hay muchas técnicas para conseguir agua en caso de que no tengamos una masa de agua cercana. El problema es que esas técnicas requieren muchísimo más tiempo, ¿vale? Y invertir mucho tiempo en eso hace que nos quite tiempo de hacer otras cosas, como podría ser hacer trampas, recolectar alimentos, recolectar leña si tenemos que hacer un fuego, construir un buen refugio. Nos quita tiempo de eso porque la hidratación es lo primordial, y tenerla cerca, eso nos facilita muchísimo la supervivencia, ya que no hay que estar pensando en a ver qué tipo de agua puedo sacar de esta planta de aquí, por ejemplo, dónde puedo escarbar porque hay un pozo, qué tipos de filtrado hay un pozo, un charco, escarbo un poco y hay un poco de agua, tengo que hacer los filtrados, tengo que hacer los purificados. Probablemente en un lago también tenemos que hacer los filtrados, tenemos que hacer la potabilización, sí, pero ya solo nos centramos en eso, no en buscar charcas, en buscar sistemas para, pues por ejemplo hay trampas de agua que se llama, que es eso de que haces un agujero en el suelo, pones plantas dentro, un plástico encima y un bol en medio, donde la evaporación del agua que queda en las plantas se pone sobre la lona o el plástico este que ponemos, como hay una piedra en medio, hace una pequeña cuñita que esa agua va cayendo ahí. La cantidad de agua que podemos recoger así es muy baja, tendremos que hacer muchas de estas, irlas revisando constantemente, y todas las otras técnicas que podamos conocer no serán suficientes probablemente para abastecernos de agua de forma prolongada. Por ello recomiendo encontrar un sitio que tenga masas de agua fijas, y si no, podemos ir haciendo campamentos intermedios hasta irnos acercando lo máximo posible a un sitio donde finalmente tengamos una fuente de agua fija. Por ejemplo, si estamos cerca de los Pirineos, hay muchos lagos cerca de los Pirineos a cotas medias altas. Si nos acercamos a esos sitios y sabemos con mapas ubicar esas zonas, nos puede ir perfecto. Una vez tenemos la ubicación, o más o menos tenemos nociones de qué tipo de ubicación queremos, en qué sitio queremos estar, otra cosa a tener muy en cuenta, y es muy importante, casi más que el agua, porque con el agua que podamos llevar, más el tiempo que aguantamos sin beber, podríamos estar de 3 a 5 días con esa agua acarreada con nosotros, y el agua que poco a poco podamos ir recolectando de ahí a aquí, pero con lo que no se puede jugar es con el tema del refugio, sobre todo en tiempo invernal. Porque, como bien sabéis, hay la regla del 3, que son los 3 minutos que podemos estar sin respirar. La siguiente sería los 3 días que podemos estar sin agua, pero nadie menciona esas 3 horas que es las que podemos estar sin refugio en unas inclemencias meteorológicas bestias como podrían ser los extremos, tanto el exceso de calor como el exceso de frío. Así que el refugio me parece primordial. Y después están esas 3 teóricas semanas que podemos estar sin comer. Todo esto es teórico, no todo el mundo puede aguantar esos plazos, y no todas las situaciones nos permiten aguantar esos plazos. Intenta sobrevivir en pleno desierto 3 días sin beber, básicamente imposible. Entonces, una cosa muy importante, que es el segundo 3, si hablamos de los 3 minutos sin respirar, el segundo 3 sería las 3 horas que podríamos estar sin refugio, porque el frío nos mataría al instante y el calor excesivo también probablemente nos mataría bastante bestia, porque nos deshidrataríamos, nos daría un golpe de calor, nos podríamos desmayar, etc. Así que para ello lo importante es llevar con nosotros un tarp, una lona, un algo que nos permita construir un pequeño refugio, que nos podamos refugiar en su interior con unas mantas aluminizadas, ni que sea para podernos prevenir de esas temperaturas bajas. Si tenemos un saco, mucho mejor. Y luego con ese refugio vendría todo el tema de hacer fuego, y eso también es muy importante. Pero el problema que tenemos con el fuego es que se ve desde muy lejos. Si hacemos fuego con madera húmeda, el humo será muy bestia. Si hacemos un fuego intenso, el brillo será muy bestia y nos detectarán no solo los zombies, sino personas que quieran quitarnos los pocos recursos que tengamos, porque al final todos estamos intentando sobrevivir, y en situaciones, en contextos de supervivencia, impera la ley del más fuerte, el todo se vale. No es algo que me guste, pero es que es así. Todos queremos sobrevivir, y igual que nosotros queremos sobrevivir, los otros también. Y si no tienen cómo hacerlo, nos robarán prácticamente seguro. Así que hacer un fuego tiene su miga. Lo que sí recomiendo es hacer el fuego cuando sea totalmente de noche,
¿de acuerdo? Y optar por un fuego Dakota, que es el que no se ve a simple vista, porque implica hacer un agujero en el suelo lo suficientemente hondo, poner la cantidad de leña suficiente para que las llamas no se hacen mucho y empezar ese fuego. Bueno, ese agujero tiene que tener otro agujero lateral, que es el que hará que el aire entre y esas llamas no se ahoguen, porque yo he probado de hacer fuego solo con el agujero principal y la verdad es que se acaban ahogando las llamas y acaba no funcionando el fuego. Así que hay que hacerle un tiro de aire lateral. Si queréis hablaremos más adelante de todo esto, de otras técnicas de supervivencia, las podéis dejar en los comentarios, cosas que queráis saber, qué es un fuego Dakota si no lo tenéis muy claro, qué es una trampa de agua si tampoco ha quedado muy claro la explicación. Eso lo haremos más adelante. Pero eso, el fuego es muy importante y tenemos que tener en cuenta que un fuego Dakota no calienta muchísimo, ya que lo que se están calentando son las paredes de alrededor, pero la técnica sería poner piedras en el fuego y una vez estén bastante calientes, coger esas piedras con un calcetín, envolverla, ponérnoslas en las axilas, en la entrepierna y de esa manera aguantaríamos con ese calor, podríamos pasar la noche relativamente. También dependerá de lo duro que sea el frío, igual simplemente tendremos que sobrevivir pegados al fuego toda la noche, pasándolo muy mal, pero estar pegaditos al fuego y probablemente dormir durante el día, que la temperatura será un poco más agradable y no podamos hacer fuego. ¿Vale? Pensad que hay sitios en que las temperaturas incluso durante el día son muy bajas y eso ya complica muchísimo más la cosa. Como os decía, el tarp para construir refugios, ¿vale? Pensad que hay muchas configuraciones, abiertas, cerradas, en función de las inclemencias meteorológicas, en función del frío, del calor. Haremos refugios más ventilados, haremos refugios más cerrados para el invierno. Eso todo dependerá de la situación y el contexto, ¿vale? Una vez hecho el refugio, eso es temporal, eso nos permitirá algo que podemos hacer en 15-20 minutos, depende de la habilidad, la destreza, puede ir de 2 a 1 hora configurar un refugio y eso nos permitirá, mientras ese refugio temporal nos sirve, construir uno más definitivo si hemos encontrado el sitio perfecto en que tenemos el curso de un río a menos de 500 metros o un lago o un bosque frondoso con mucho alimento. Si hemos encontrado un sitio perfecto, lo primero, con eso podríamos sobrevivir unos cuantos días hasta que construyamos nuestro refugio definitivo o semidefinitivo, o bueno, todo depende de cómo queramos que evolucione esta post-pandemia, post-apocalipsis, a ver cómo queremos evolucionar sobre el tema. Y bueno, hemos tratado un poquito todo así por encima. Claro, cada uno de los temas que hemos tratado tiene muchísima más miga. Si hay algún tema que queráis que concretemos más, podemos hacerlo, pedirlo en los comentarios y haremos un vídeo mucho más concreto del tema zombie. Pero pensad que todo esto no solo se aplica en el tema zombie, sino en muchos contextos de supervivencia, porque quienes no son zombies pueden ser gente que nos está intentando robar. Hacer el fuego Dakota que os mencionaba nos puede venir bien para eso. Si tenemos que huir de un conflicto bélico al monte, todas esas nociones de supervivencia en bosque nos pueden venir bien, porque es menos probable que nos vayan a atacar a bosques frondosos cuando lo primero que van a hacer es acabar con las grandes ciudades. Así que bueno, se puede aplicar un poco todo. Hemos tratado un poco por encima todos los contextos de supervivencia en bosque, de desplazamiento, de cómo huir, de cómo quedarnos en casa. Hemos tratado un poco todo lo que a mí se me ha ido pasando un poco por la mente. Probablemente me haya dejado algunas cosas, y una que sé muy bien que me he dejado es el tema de las armas. El tema de las armas es un tema que también da muchísima miga y que probablemente tengamos que hacer un tema aparte solo hablando del tema armas, porque no podemos disparar una pistola por el ruido, atraería las hordas de zombies. Hay ciertas armas que se utilizan y se utilizan mal, se piensa, oh, esta es la mejor arma. No, no es la mejor arma, porque tiene algunos problemas, tiene otros problemas, hay pros, hay contras con cada una de las armas. Hay que tener muy en cuenta este tema de las armas. Ya haremos un vídeo específico, si así lo deseáis, hablando única y exclusivamente de armas para un apocalipsis zombie. No es lo mismo un apocalipsis zombie que un contexto de guerra o que cualquier otro contexto. Así que bueno, un poco está explicado todo. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros. Por aquí tenéis la campanilla que os notifica próximos vídeos. Abajo la cajita de los comentarios para preguntas, consejos y sugerencias. Y como siempre, ¡hasta luego!